Presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. Tabaré Vázquez será candidato a la presidencia por el Frente Amplio, así lo confirmó a dirigentes del Astorismo, del Partido Socialista y del Movimiento de Participación Popular que se reunieron esta tarde en su casa. La justicia procesó a dos adolescentes de 17 años por el delito de homicidio especialmente agravado, en grado de tentativa, por el asalto y posterior muerte a un policía en el local del Correo de Pocitos. Fue sepultado esta mañana en Tacuarembó el agente Carlos Rodríguez, asesinado el lunes durante un tiroteo entre asaltantes y policías en Pocitos. El Instituto Nacional de Estadística informó que en el segundo trimestre de este año el ingreso promedio fue de 37.996 pesos. En Rosario, Argentina, continúa la búsqueda de desaparecidos entre los escombros del edificio que quedó destruido a raíz de una explosión de gas que le ocasionó la muerte a 12 personas y dejó más de 60 heridos. Luis Suárez expresó su deseo de irse del Liverpool. El uruguayo aseguró que hace un año quedó bajo la promesa de que si no clasificaba a la Champions League lo dejarían irse. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza el informe del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior. Amigos, el juez Allen Delby inició esta tarde proceso infraccional a dos adolescentes de 17 años que participaron en el robo y posterior tiroteo en el local del Correo ubicado en Pocitos. La justicia tipificó 3 delitos de homicidio especialmente agravado, 2 de ellos en grado de tentativa y 1 de coautor. Este procesamiento se debe a que para la fiscal Nancy Agopián, el asesino del policía Carlos Rodríguez fue el delincuente de 48 años que resultó muerto en el tiroteo. La fiscal pidió la pena máxima para los menores de edad, 5 años de reclusión. En otro orden, Sanidad Policial emitió un parte médico esta tarde donde se informa que el estado del policía de Radio Patrulla de 39 años que fuera baleado en el asalto al Correo se encuentra estable en cuidados intermedios. Y seguimos en tema porque este mediodía se realizó en Tacuarembó el sepelio del policía abatido en el tiroteo de Pocitos. El jefe de policía de Montevideo y un representante de los efectivos de la seccional 10ª de Montevideo fueron los encargados de despedir al policía asesinado. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo presente. Familiares, amigos, colegas, autoridades y vecinos acompañaron hasta su última morada los restos mortales del agente Carlos González, caído en cumplimiento de su deber. A los policías presentes y a todos los policías del país que no se deben dejar manipular en estos momentos de profunda emoción con palabras que pretenden seguir intereses mezquinos y que lo que hacen es dejar en evidencia el alto honor que hoy nosotros pretendemos rendir. No queremos discutir ningún tipo de otras razones y cumplir el duelo, porque profesionalmente luego llegará la hora del análisis. Hoy, tu familia, tus amigos, no te despedimos, solo te decimos que seguirás estando muy presente y que desde donde estés, al igual que supiste transmitir estando entre nosotros, continuarás transmitiendo tu energía. A pesar de tu corta edad, eso no impidió que lucharas por tus principios y sueños, sueños que hoy también hacemos nuestros. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Info TNU. Los
reclusos del módulo 2 del complejo carcelario Santiago Vázquez fueron evacuados completamente, según informó el Ministerio del Interior. Sobre las 20 horas de ayer se produjo un motín del que participaron unos 500 presos que, según las autoridades, fue motivado por la expectativa que genera la inminente inauguración del módulo 10. Durante los incidentes, los reclusos se subieron a los techos y quemaron colchones para impedir la entrada de guardias de choque. Y sobre la 1 de la mañana la situación quedó controlada y se acordó con los reclusos la evacuación total del módulo en grupos de 20 internos. El traslado se completó esta mañana bajo supervisión del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Bien, y esta tarde, hace minutos nada más, una delegación de representantes del Frente Amplio visitó el domicilio del expresidente Tabaré Vázquez y, según señalan, se fueron con más de lo que esperaban. Es que Tabaré Vázquez aceptó ser candidato del Frente Amplio para las próximas elecciones. A las 6 de la tarde, la residencia de Tabaré Vázquez se constituía en el foco de atención periodística, ya que una delegación de los partidos más votados del Frente Amplio llegaba a entrevistarse con el expresidente. Por el Frente Liber Sereñi estuvieron Rafael Michelini, Óscar de los Santos y Enrique Pintado. Luego se sumaron Yerú Pardiñas y Julio Bango por el Partido Socialista. Y por último, Ivonne Pasada, Aníbal Pereira y Lucía Topolansky por el MPP. Una hora después, los rostros sonrientes adelantaban la noticia. Tabaré va a ser candidato. Tabaré va a ser candidato. Va a ser candidato en la interna del Frente Amplio. Sí. Muy bien, Así se lo acaba será. de confirmar. Sí. Así será. Ahora, parece poco probable que con un respaldo tan fuerte como el que ustedes les están dando a Tabaré Vázquez haya otras candidaturas alternativas, ¿no? No estamos especulando, hoy estamos muy contentos de que Tabaré haya aceptado, después empezaremos a analizar y queremos convencer a toda la interna Frente Amplista, pero paso a paso. Hoy no llevamos más de lo que veníamos a buscar. No, nosotros lo de la fórmula no hablamos nada, eso es muy lejano. Será después de las internas. ¿Puso algún tipo de condición en el operativo que habrá de diseñarse para presentar su candidatura? No, que no es el momento de campaña. Condición ninguna, no es el momento de campaña y que hay que respetar la orgánica del frente. Ahora habrá que esperar cómo los sectores que apoyan a Vázquez arman la estrategia hacia el Congreso de noviembre que proclamará al candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República. Y el presidente José Mujica dijo que el proyecto para legalizar la marihuana es un experimento y que puede dar marcha atrás. En tanto, el expresidente Tabaré Vázquez se manifestó a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo al considerar que es una buena estrategia para enfrentar el problema. Este es un experimento, sostuvo el presidente en declaraciones a la agencia AFP. Como todo experimento, naturalmente tiene riesgo y tenemos que tener la inteligencia de que si nos supera y nos pasa por arriba, ponemos la marcha atrás. No tenemos que fanatizarnos, subrayó. Nosotros, a la comunidad internacional, le tenemos que pedir que nos ayude, añadió el mandatario, que admitió que Argentina y Brasil deben tener preocupación por el proyecto uruguayo, pero también nos deben ver con avidez. Por su parte, el expresidente doctor Tabaré Vázquez dijo al diario El Observador que está de acuerdo con el planteo propuesto en el proyecto de ley aprobado en Cámara de Diputados. Creo que la estrategia para enfrentar este grave problema que tenemos, no solo en Uruguay, sino en el mundo, y que teniendo que ser catalogado lo definimos como la droga, debe ser encarada desde el punto de vista de la salud pública, de manera multidisciplinaria e interinstitucional, sostuvo. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que la propuesta de Alianza Nacional, sector del Partido Nacional, para asignar más recursos a la educación, implica recortar presupuestos de ACE y del INAU. En declaraciones a la página de Presidencia, Fernando Lorenzo dijo: me resulta difícil entender el repentino interés de algunos sectores políticos en fortalecer presupuestalmente a la ANEP, sobre todo teniendo en cuenta que durante estos últimos años han llovido las críticas sobre el esfuerzo de fortalecimiento de la educación pública que ha estado llevando adelante el Frente Amplio desde el gobierno. Sobre la propuesta presentada por el sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, para asignar más recursos a la educación, el ministro dijo que estudió el documento, pero que este implica recortar de forma significativa partidas asignadas a áreas tan importantes como ACE y el INAU, además de que compromete severamente la realización de las llamadas reestructuras de varios sectores de la administración pública.
El ministro agregó que no está conforme con los recursos que se asignarán a la educación en esta rendición de cuentas, pero que también se debe tener en cuenta la cantidad de recursos que se le asignaban a la misma en 2005 y cuál es la situación actual. En Montevideo, en los primeros 6 meses del año se perdieron 12 días de clase en primaria y 16 en secundaria y UTU. La Fundación Propuestas del sector Colorado Vamos Uruguay presentó estos datos, afirmando que esta situación impacta en forma más profunda en niños y adolescentes de zonas más carenciadas. Las cifras que presentó la Fundación Propuestas establecen que primaria en turno común, es decir, 4 horas, tuvo 312 horas de clase, cuando debió tener al 31 de julio de 2013 360. En lo que refiere a las escuelas de tiempo completo, se planteaban 675 horas de clase, pero efectivamente se brindaron 585. Días de clase perdidos en Montevideo por nivel educativo y por motivo. Nosotros decimos días perdidos en el entendido que lo conceptualizamos como aquellos días en donde los alumnos no concurren a clase, no van y no trabajan con sus profesores en las aulas. Tenemos 12 por paros y actividad gremial en inicial y primaria, en secundaria 15 y en técnica 15 y un día de realización de las asambleas técnico-docentes. En los liceos hasta tercer año, de 534 horas previstas para el primer semestre, se ejecutaron 438, mientras que para el bachillerato debían ser 430 y se impartieron 350 horas. En esta presentación se plantearon también algunas dificultades que enfrentarán los alumnos a la hora de ser evaluados por sus docentes. Entonces una docente dice que ella no sabe lo que va a hacer con los alumnos que tienen notas entre 4 y 5 en la primer reunión. Porque el promedio de junio y julio prácticamente no existe. Entonces yo me pregunto, ¿esos chicos van a poder salvar el año? Lo que más me preocupa es el grupo de cuarto año. Siempre después de vacaciones hay un abandono intermitente. El año pasado abandonaron 164 alumnos. Lo mismo pasa en primaria después de vacaciones de julio. Se produce un desgranamiento de la matrícula. La Federación de Funcionarios de Salud Pública está dispuesta a comenzar una huelga el próximo 27 de agosto y continuar con las ocupaciones de los centros hospitalarios. Esto si no recibe antes de esa fecha una respuesta a sus reclamos por parte del gobierno. Hoy continuó la ocupación del Hospital Vilar de Bo, a pesar que se había solicitado la desocupación por parte de las autoridades. Y a esta hora se está cumpliendo un paro de los trabajadores de la empresa COPSA, por lo que los servicios están siendo afectados. Los trabajadores retoman sus servicios mañana en la mañana. La medida de detención de actividades se debe a las formas de contratación laboral que planteó la empresa. En tanto, se informa que se mantienen los servicios de emergencia. Mañana serán interpelados en el Senado los ministros de Economía y Transporte sobre la situación de la ex Pluna. El miembro interpelante será el nacionalista Carlos Moreira. El miembro interpelante del senador nacionalista Carlos Moreira dijo que quiere que los ministros de Transporte y Economía respondan sobre los últimos gastos realizados por Pluna antes de su cierre. Como hemos visto que en la rendición de cuentas se gastaron en el segundo semestre del año pasado 1.055 millones de pesos, que son 50 millones de dólares para atender gastos de Pluna, queremos preguntar, hoy que tenemos tanta restricción presupuestal, donde tenemos tantos paros por 50 o 60 millones de dólares, ahí nomás tiene 50, en lo que se gastó en 5 meses en atender erogaciones de Pluna, que son algunas del fideicomiso, que son otras de los seguros de desempleo, y que otra es el pago al Banco de la República, que eso también queremos preguntarle, porque tenemos serias objeciones en cuanto a la legalidad del pago al Banco de la República. El Frente Amplio no aprobó la creación de una comisión investigadora sobre las denuncias presentadas por el senador colorado Alfredo Solari sobre el funcionamiento de ACE. El Senado aprobó este mediodía con los votos del oficialismo el informe de los senadores frente amplistas Ernesto Agassi y Constanza Moreira, en el que se considera que no hay mérito suficiente para crear una comisión investigadora sobre el funcionamiento de ACE. Las denuncias que él pide son denuncias que no le corresponden a una comisión investigadora, sino que le corresponden en último caso a la justicia, pero son denuncias que les corresponden a los organismos competentes. Imagínense los parlamentarios investigando sobre si los protocolos clínicos se aplicaron o no.
El pedido de la investigadora parlamentaria lo había realizado el senador colorado y exministro de Salud Alfredo Solari, quien presentó un extenso compilado de 56 denuncias de diferente índole, entre ellas varias decenas de muertes de pacientes de ACE que Solari cataloga de evitables. También describe una serie de situaciones de presunto abuso de funciones y acoso laboral que tienen por protagonista al representante de los trabajadores en el organismo, Alfredo Silva. Y además el señor Alfredo Silva notoriamente abusa de su cargo, firma acuerdos, suspende sumarios, encajona investigaciones, destrata a personal. Hay una carta de unos 10 directores de establecimientos de toda la zona suroeste del país, en la cual se quejan formalmente, y lo anuncian en público, se quejan formalmente ante el directorio de ACE de cómo son destratados por parte del señor Alfredo Silva. Me parece que esta historia tiene que terminar. Con la presencia del ministro de Defensa y de la embajadora de los Estados Unidos, fue inaugurado un centro comunitario juvenil en Santa Catalina. A partir de esta semana, los vecinos de Santa Catalina, muy cerca del Cerro de Montevideo, podrán disfrutar del Centro Comunitario Juvenil, construido en un predio del Ministerio de Defensa. Para darle una mano a un barrio tan querido como Santa Catalina, ¿verdad? Y yo quiero agradecerle a la doctora Yulisa Reynoso por esta obra que es un regalo del pueblo norteamericano. Las distancias ideológicas no fueron obstáculo para reunir voluntades en torno a proyectos comunes. Excelentísima embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, que ojalá la tengamos acá por mucho tiempo. El actual jefe de la cartera recordó que la idea inicial fue del comandante Danners, por allá en 2004, y la ejecución del gobierno de los Estados Unidos. Él, sabiendo que estaba por cambiar el gobierno, era inminente, que iba a haber un cambio importantísimo de gobierno, nos quería mostrar algunos sueños. El complejo costó $500.000 y es lindero a la policlínica construida por soldados del Comando del Atlántico Sur. La embajadora de Washington en nuestro país espera que en este lugar se ayude a los jóvenes para que no estén en las calles y recordó su infancia en un complejo similar. Me crié en un barrio, una comunidad similar a Santa Catalina, que es el sur del Bronx, en Nueva York. Y centros comunitarios como fueron muy importantes en mi vida personal. La embajadora entregó las llaves a Huidobro, pero el local también será utilizado por el MIDES y la UTU en actividades comunitarias y educativas. Las mujeres incrementaron su participación en el mercado laboral en nuestro país según el informe de estadísticas de género 2012 que fue presentado hoy por el Instituto Nacional de las Mujeres. El informe mostró una tendencia importante en el crecimiento de la inserción laboral y de la permanencia de las mujeres en el ámbito de trabajo. Algunos resultados que aún requieren atención son el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiende a disminuir a medida que avanza el ciclo de vida del hogar, los términos de cuidado de dependientes y la desigualdad de ingresos en diferentes tramos etarios. Los hogares biparentales, que son los mayoritarios en el país, muestran que a la integración de los hogares hay inequidades. No se dispone de la misma manera de los ingresos, no se dispone de las decisiones y por lo tanto generalmente las que se encuentran en situación de cuidado y por lo tanto de no salir al mercado laboral de alguna manera para poder sostener el cuidado de los niños o de los integrantes de la familia son las mujeres y eso impacta en su vida, en su desarrollo profesional o en directamente no generar ingresos y por lo tanto se empobrece más aquella familia que tiene ingresos del proveedor o del varón, pocos o magros, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la diferencia salarial entre el hombre y la mujer, se mantiene la brecha. Se identifican brechas que se han mantenido en el tiempo, siendo las mujeres las más educadas en ciertos tramos de los cuartos y los quintos quintiles, de cualquier manera tienen el 90% de lo que ganan los hombres, ocupando las mismas tareas. Y en medio del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de megaminería, el ministro de Industria, Roberto Kramerman, insistió en la necesidad de aprobar la normativa que regula esta actividad. Mientras los legisladores del oficialismo defienden la aprobación de la ley de megaminería y la mayoría de la oposición cree que causará más perjuicios que beneficios, el ministro de Industria, Roberto Kramerman, señaló que es necesaria la eventual aprobación de la normativa para regular esta actividad. Yo creo que, bueno, es un debate fuerte, sin ninguna duda, porque el tema es un tema complejo, pero la ley
prevé muchas novedades para nuestro país que aseguran una minería responsable y que aseguran a su vez un beneficio para la sociedad importante. Son 80 artículos que van hacia la minería de gran porte, promueven un fondo de solidaridad intergeneracional, promueven impuesto a la minería de gran porte, asegura el tema del plan de cierre ambiental. En definitiva, creo que da garantías para un desarrollo responsable de la minería. Kramerman despejó dudas sobre el proceso de otorgamiento de los permisos ambientales para que la empresa Aratiri pueda operar en nuestro país. Han presentado los estudios de impacto ambiental, lo que falta es el análisis final del DINAMA y la aprobación, que eso viene en trámite. También se han presentado los estudios y permisos mineros, en ese caso a nuestro ministerio, que también está en trámite y avanzando. Pero evidentemente la ley prevé a su vez la estipulación de un contrato entre la empresa minera y el Estado, que es el tercer elemento que completaría la posibilidad de este emprendimiento o de otros emprendimientos. El ingreso medio de los hogares en el segundo trimestre del año se ubicó en los 37.996 pesos. Montevideo presenta el valor más alto con un ingreso promedio de 44.038, mientras que en el interior del país se estimó en 33.728 pesos. En junio el ingreso promedio fue de 38.251 pesos. Los datos surgen de la encuesta continua de hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas. El dato económico es aportado por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de la moneda. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar se mantuvo en la compra a 21.30 y bajó en la venta a 21.90. El dólar interbancario billete también bajó a 21.632. No tuvo variantes el peso argentino, que continúa a 2.10, 3.10. Lo mismo sucedió con el real, que sigue a 8.50 y 10 pesos. El euro billete, mientras tanto, subió 28.20 en la compra, 29.40 en la venta. La unidad indexada al alza, 2.6322. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Abrimos el capítulo internacional contándoles que el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que pedirá a la UNASUR apoyo para enjuiciar a Estados Unidos por espionaje. Ampliamos esta y otras noticias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, propondrá en la próxima reunión de la Unión Sudamericana de Naciones demandar a Estados Unidos ante los tribunales internacionales por espionaje, según anunció en una entrevista con un diario de su país. Morales explicó que su pedido es para que ningún presidente deba vivir lo que le pasó a él en julio, cuando varios países europeos realizaron un bloqueo aéreo a su avión, ya que se sospechaba que transportaba al ex agente de la CIA Edward Snowden, quien divulgó los programas de espionaje mundial en Internet del gobierno estadounidense. Las declaraciones se produjeron en momentos en que Bolivia conmemora con varios actos un nuevo aniversario de la independencia. Morales también volvió a criticar a Chile por el tema de la salida al mar para su país. La ciudad de Hiroshima, en Japón, conmemoró el martes el 68 aniversario de la tragedia de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945, que causó la muerte de más de 150.000 personas y desencadenó la rendición japonesa, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. En la ceremonia en el Parque de la Paz, el alcalde Kazumi Matsui instó al gobierno japonés a que fortalezca las relaciones con otros países para lograr conjuntamente la abolición de las armas nucleares. 3 días después de la primera bomba, el 9 de agosto de 1945, el gobierno estadounidense de Harry Truman lanzó otra bomba, matando a cerca de 100.000 personas en la ciudad de Nagasaki. Corea del Norte se ofreció a tener conversaciones la próxima semana con Corea del Sur sobre la reapertura de la zona industrial conjunta de Kaesong. Seúl recibió positivamente el cambio de actitud y estuvo de acuerdo con las conversaciones propuestas, que tendrían lugar el 14 de agosto. El complejo industrial, símbolo de la buena voluntad conjunta de dos países que técnicamente siguen en guerra desde hace más de medio siglo, permanece cerrado desde que a principios de abril se reavivó la retórica bélica entre ambos países.
Y en Argentina, en Rosario, se actualizaron hoy las cifras tras la explosión de gas en un edificio de apartamentos. Son 10 fallecidos, 13 personas aún que están desaparecidas y 60 heridos, de los cuales 20 permanecen internados. Estos registros fueron difundidos por el Ministerio de Salud de Santa Fe. En el lugar del derrumbe, 6 brigadas rescatistas continúan con la búsqueda intensa de sobrevivientes entre los restos de la destrucción generada por la explosión. Según los vecinos, las pérdidas de gas en ese edificio eran recurrentes. La justicia trabaja para corroborar ese dato y se ordenó un allanamiento a la firma Litoral Gas para comprobar si hubo denuncias previas que no fueron atendidas. También se detuvo a un gasista y a quien era su ayudante, quienes habrían sido los últimos que trabajaron en el edificio. El gobierno provincial dispuso 3 días de duelo. Sorpresivamente, Estados Unidos suspendió hoy el encuentro entre su presidente Barack Obama y Vladimir Putin a raíz del asilo otorgado por Rusia a Edward Snowden. El presidente estadounidense Barack Obama canceló un encuentro bilateral con su par ruso Vladimir Putin previsto para septiembre en Moscú, previo a una cumbre del G20. La administración de Obama ya había expresado varias veces su decepción luego de que Rusia le otorgara asilo por 1 año al ex contratista de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos Edward Snowden, rechazando los pedidos de extradición de Washington para que enfrente a la justicia por revelar la existencia del programa de espionaje en Internet. La Casa Blanca dijo en un comunicado que valoraba los logros alcanzados entre Rusia y Estados Unidos, pero citó una falta de progreso en otros asuntos, como la defensa con misiles y el control de armas, las relaciones comerciales, los temas de seguridad global y de derechos humanos y de la sociedad civil. La decepcionante decisión de Rusia de brindar asilo temporal a Edward Snowden también fue un factor que consideramos, indicó el comunicado. De todas maneras, el martes el presidente Barack Obama había confirmado que irá a la reunión del G20 en la ciudad rusa de San Petersburgo. Rusia criticó la decisión estadounidense de cancelar el encuentro entre ambos mandatarios. Bueno, ya vamos a comenzar a hablar de básquet, pero tenemos que confirmar la noticia. Un poco se venía especulando. Cristóforo pasa de Peñarol al Sevilla por $3 millones aproximadamente. El pase es del 100% de las fichas de Peñarol, por lo cual va a recibir el dinero por el pase Peñarol. Este jugador no va a estar entonces en el día de mañana en la Copa Sudamericana, un buen volante que tenía el equipo de Diego Alonso. Arrancamos con básquet y con el sub-17. Vamos a ver imágenes del partido y la victoria de Argentina sobre Uruguay, 63 a 56. El partido, Ecuador le ganó a Bolivia, Colombia a Venezuela. Los partidos de ayer, mañana 21 horas, Perú frente a Uruguay, en salto el sudamericano sub-17. Y ahí entonces están los chicos celestes que arrancaron perdiendo con Argentina. Imágenes entonces para Info TNU. También vamos a tener lo más importante que suceda con el partido de mañana frente a la selección de Perú. Se va a estar definiendo después todo el fin de semana el torneo sub-17 que se disputa en salto en Uruguay. Terminó también la primera etapa del Metropolitano, el clasificatorio, porque ahora se viene la liguilla con los 6 equipos que salieron arriba. Después el primero de la liguilla va a conseguir el ascenso directo. Los otros van a pelear por un repechaje, por otros 2 ascensos. Todo es muy largo, pero así quedó la cosa. Los clubes que clasificaron a la liguilla: La Reborges, Guruyú Aston, Welcome, Cader, Verdirrojo y Urunday Universitario. La liguilla se jugará arrastrando la mitad de los puntos obtenidos. El ganador será proclamado campeón de la divisional y conseguirá así el primer ascenso a primera. Del segundo al quinto jugarán playoff al mejor de 3. Repasamos los resultados de la última fecha de clasificatorio. Verdirrojo derrotó a Marne 87 a 65 en el gran partido de la jornada. Urunday Universitario 89, 25 de agosto 74. Welcome derrotó a Cader 92 a 88. La Reborges le ganó a Estocolmo 87 a 65. Y Capitol derrotó a Yale por 1, 64 a 63. Bueno, en un ratito por la Sudamericana, el Tanque de visitante frente a Colo-Colo, un partido difícil para el Tanque que no pudo conseguir una victoria acá en Montevideo que le diera otra expectativa para este desenlace. Los uruguayos entonces y la semana de Copa Sudamericana.
Se viene el cierre de la primera fase para 3 equipos uruguayos en la Copa Sudamericana. El tanque saldrá a la cancha con Nicola Pérez, Juan Pablo Fagundes, Bruno Piano, Carlos Santucho, Jefferson Moreira, Andrés Aparicio, Gastón Martínez, Jonathan Iglesias, Santiago Lamana, Cristian Palacios y Alejandro Melo. Esos son los 11 elegidos por el entrenador Osvaldo Canovio. El ganador del tanque y Colo-Colo, el que pase a la segunda fase, será rival del Deportivo Pasto de Colombia. Este jueves Peñarol define su continuidad en la Copa frente a Cobreloa de Chile, 20-15 en el Estadio Centenario. El partido de ida terminó 0-0. El ganador, el que pase a la siguiente fase de Peñarol y Cobreloa, será rival de La Equidad de Colombia o de Trujillanos de Venezuela. También este jueves, 22:45, Wander se la juega de visita frente a Libertad. La ida fue victoria del equipo paraguayo 2-1. El que siga a la siguiente fase será rival de Mineros de Venezuela o de Barcelona de Ecuador. Bueno, otra de las cosas que se confirmaron hoy es que Ismael Venegas, el defensa de Libertad, va a ser futbolista de Nacional y seguramente se va a sumar en las próximas horas. Vamos a hablar de la Copa Sudamericana, de las últimas 5 copas, aunque es relativamente una copa nueva que arrancó en el 2002 y que tiene y tuvo a 2 equipos uruguayos, Nacional y River, llegando a semifinales. Eso fue lo máximo que logró un equipo uruguayo. Copa Sudamericana del 2012. A octavos de final llegó Liverpool, quedó eliminado con Independiente. San Pablo fue el campeón en el 2012 en la final frente a Tigre. Rogerio Ceni levantó una copa con mucha polémica que entregó Figueredo junto con Grondona. Año 2011, ningún equipo uruguayo llegó a octavos de final. La U de Chile se quedó con la Sudamericana de ese año. Vamos al 2010, Defensor y Peñarol llegaron a octavos de final, pero quedaron eliminados. Fue campeón Independiente. El rojo se quedó con la Sudamericana del 2010. Año 2009, una muy buena actuación de River Plate uruguayo. Llegó a semifinales del torneo, en donde perdió con Liga de Quito de Ecuador. River eliminó a Victoria de Brasil en octavos y a San Lorenzo en los penales en cuartos de final. Liga de Quito de Ecuador, dirigida por Jorge Fossati en esa temporada 2009, se quedó con la Copa Sudamericana. Año 2008, Defensor Sporting llegó a octavos de final y fue eliminado por River Argentino. El loco Sebastián Abreu jugaba para River Argentino y terminó marcando 2 goles en ese partido. A River lo dirigía Diego Simeone y Da Silva era el técnico de Defensor. Inter de Brasil fue campeón de la Sudamericana del 2008. Bueno, estaba todo pronto y era cuestión de tiempo. Prepararon las cámaras, eligieron un rival bastante accesible. Neymar hizo su gol. Aquí está el gol para el Barcelona entonces en el partido frente a la selección de Tailandia, en donde faltaba Martín Franco nada más, ¿no? Porque era un equipo relativamente accesible para el Barça. Aquí está entonces el gol de Neymar con la camiseta, con la número 11 de Barcelona, que seguramente ya se estará vendiendo mucho en Brasil. 3 goles de Pedro, también anotó Messi, Alexis Sánchez también convirtieron para este 7-1. Bueno, por lo menos el del honor, ¿no? La selección de Tailandia, cuarto partido del Barça en la pretemporada. También va a jugar el sábado en Kuala Lumpur frente a un combinado de Malasia. El Barça que anda por el mundo, ¿no? Y que se cotiza. Por ahí anda Barcelona vendiendo partidos y haciendo goles y deleitando con su juego a la gente. Más equipos clasificados de la Copa Sudamericana. La U de Chile clasificada y con goleada 5-0 frente a Real Potosí de Bolivia. El rival será Independiente del Valle de Ecuador, equipo que dirige el uruguayo Pablo Repeto, o Anzoátegui de Venezuela. En su visita a Arequipa, el Deportivo Pasto de Colombia cayó ante Melgar, pero la victoria de local en la ida 3-0 lo clasificó. Colo-Colo o el tanque el rival. Más clasificados, Liga de Loja, que empató 1-1 con Lara y espera rival de Strongest o Nacional de Paraguay. Atlético Nacional de Colombia goleó 4-0 a Inti Gas y también sigue de largo. Oriente Petrolero Guaraní, de esa llave saldrá el rival de Atlético Nacional. Bueno, esperamos con ansiedad el Mundial de Atletismo en Rusia. Arranca el fin de semana y el domingo ya vamos a tener la final de los 100 metros. Así se prepara. El tema es el doping y todas las cosas que han pasado en la previa. Una cacería a los tramposos, dicen en Rusia. 2.000 deportistas serán sometidos a pruebas sanguíneas, luego del escándalo que generaron los resultados positivos en las pruebas de dopaje a los velocistas Tyson Gay y Asafa Powell. El mundo del atletismo intenta reforzar los controles para el Mundial de Rusia. Los atletas necesitan conseguir ese pasaporte biológico y estar en las condiciones establecidas.
Los controles harán relevancia en el uso de esteroides u hormonas de crecimiento para las disciplinas de fuerza y velocidad. Los resultados sospechosos de los primeros análisis darán pie a un control de orina, especialmente en la búsqueda del EPO, la hormona que aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. El Mundial de Atletismo cuenta en su palmarés histórico con Cuba, México y Ecuador como los países latinoamericanos mejores situados en el medallero global. Cuba, con 19 oros y 49 medallas en total, es la que domina con autoridad entre los latinos. El estadio, la gran arena deportiva del complejo olímpico Luzhniki, ubicado en la ciudad de Moscú, sede del club Spartak de Moscú, fue escenario de la final de la Liga de Campeones en el 2008 entre Manchester United y el Chelsea. Será además una de las sedes para el Mundial de Rusia 2018 de fútbol y además fue escenario de bandas como los Rolling Stones, Michael Jackson, Madonna y los Red Hot Chili Peppers. Y le damos las buenas noches al historiador Gerardo Caetano. La noticia política más destacada se conoció hace unos momentos nada más, y es que efectivamente Tabaré Vázquez acepta que el plenario del Frente Amplio lo proclame como precandidato presidencial. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo te va? Buenas noches, Ana María. Bueno, el senador Rafael Michelini dijo: tuvimos más de lo que pensábamos, ¿no? Más de lo que veníamos a buscar en esta reunión que se hizo en la casa de Tabaré Vázquez, donde estaban integrantes del Partido Socialista, del Frente Liber Seregni y del Movimiento de Participación Popular. Sin lugar a dudas. Yo creo que no por esperable deja de ser una noticia muy importante, muy importante. Y creo que en las escasas observaciones que ha hecho Tabaré Vázquez y que ha trascendido en la prensa, creo que hay algunos elementos importantes. Él señala lo hecho por el país y por el Frente Amplio, y se aceleraron los tiempos. Y yo creo que en las dos dimensiones hay cosas para reflexionar. Sí, después de la reunión Tabaré Vázquez habló brevemente con el diario El Observador, dijo: lo hice pensando en el país y en el Frente Amplio, y como tú decías también afirmó, agregó que se aceleraron los tiempos. Exactamente, porque digamos, a ver, ¿cuál es la coyuntura? La coyuntura es el Frente Amplio mide muy bien en las encuestas, no surge su candidatura tratando de auxiliar a un Frente Amplio que está mal en las encuestas. El Frente Amplio está arriba en las encuestas, los problemas en las encuestas los tiene la oposición. Hay un cambio de coyuntura, el gobierno debe enfrentar algunos desafíos importantes, no es solamente el tema de la rendición de cuentas, son los temas de una agenda complicada, la inseguridad, pero también el cambio de contexto económico con una previsible desaceleración del crecimiento. José Mujica ha dicho, esta definición tranquiliza, y yo creo que debe ser tomada como un respaldo al gobierno. Es un factor de estabilidad para un gobierno que, recordemos, tiene todavía 1 año y medio de trayecto. Y es también una señal fuerte hacia la interna del Frente Amplio. La interna del Frente Amplio, que en los últimos tiempos había estado de alguna manera complicada, había estado de alguna manera debatida. Bueno, con esta definición no es que se resuelva, porque no hay nada que resolver. Tabaré Vázquez yo no creo que modifique su perfil discreto en lo que viene. Creo que va a seguir administrando muy claramente sus dichos, sus apariciones y también sus silencios. No creo que mañana Tabaré Vázquez salga a tener una actividad pública cotidiana, diaria. No, creo que dio una señal categórica en un momento que juzgó oportuno y que de alguna manera midió en el sentido de, bueno, elegir el momento, y creo que lo eligió él, lo cual, bueno, para todo candidato es importante que él elija el momento y no que, bueno, que tenga que salir porque el momento de alguna manera se le ha impuesto. Sí, evidentemente, otra vez más, el tema en el Frente Amplio es quién acompañará en la fórmula a Tabaré Vázquez, y también se plantea si efectivamente se concretará que en la elección Frente Amplista existan múltiples candidaturas. Claro, pero
no son temas para hoy, porque hoy el tema es la definición de que el gran favorito para ganar la interna frente amplista, el político más popular del Uruguay, la gran carta de triunfo que tiene el Frente Amplio, bueno, ha marcado que va a comparecer. Esta es una señal muy, muy vigorosa. Yo creo que la fórmula no se va a resolver en la interna, la fórmula se va a resolver en una negociación entre el candidato triunfador, que seguramente será Tabaré Vázquez, y la fuerza política, el Frente Amplio. Y el tema de una candidatura alternativa, lo ha señalado el propio Tabaré Vázquez, no debe ser dramatizado, tal vez incluso sea algo que favorezca al Frente Amplio y tal vez incluso hasta puede llegar a favorecer a Tabaré Vázquez. Es lo que en las declaraciones de la semana pasada el propio Tabaré Vázquez designó. Hoy hay un hecho muy importante, el político más popular del Uruguay, el favorito, no el seguro ganador, porque seguro no hay nada, pero el político que todos advierten, bueno, un 72% de los uruguayos, vote a quien vote, cree que va a ser el futuro presidente, ha dicho que va a comparecer como precandidato, y esa es una definición importante. En esta semana el gobierno, el Ministerio del Interior presentó los últimos datos del Observatorio de Criminalidad y Violencia en medio de una semana con hechos de violencia de mucha relevancia. Vamos a ver un resumen de este observatorio que indica que aumentaron en un 8% las rapiñas en nuestro país. Lo vemos. Los asesinatos por conflictos entre criminales o ajustes de cuentas figuran en el primer lugar de la causa de homicidios durante el primer semestre de 2013, con 32% del total, según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Los mismos fueron difundidos por el diario La República este lunes. En esos 6 meses ocurrieron 136 asesinatos. A los ajustes de cuentas le siguen las muertes ocasionadas por rapiña, copamiento o hurtos, con 22%, las muertes producidas como consecuencia de violencia intrafamiliar, 16%, los homicidios consumados por agresión sexual o violación, con 1%, y con el mismo guarismo, las muertes por conflictos debidos a deudas o motivos económicos. En total, según los datos del observatorio, en los primeros 6 meses del año se consumaron en todo el país 136 homicidios, 6 menos que en enero-junio del año anterior. En el caso de las rapiñas, en comparación, hubo un aumento del 8% respecto a 2012. Totalizaron 8.664. Con respecto a la participación de menores en homicidio, en el 2013 el guarismo bajó en comparación con el año anterior. En 2012, en el 24% de los homicidios participaron menores, mientras que en 2013 lo hicieron en el 17% de los casos. Y a través de las redes sociales para el próximo viernes, para mañana a las 18 horas, hay convocada una marcha por seguridad. 2 hechos de violencia, como es el asesinato de un repartidor en Cerro Norte, luego lo ocurrido en el Correo en Pocitos con la muerte de un policía y de un delincuente, generan un escenario de preocupación para el conjunto de la sociedad, por supuesto también para el gobierno. Sin duda, estos datos que en sí mismos son concluyentes, complejos también, hay que saber elaborar la mirada, hay que saber hacer un análisis ponderado. No todo es aumento, bueno, hay situaciones, señales diferentes, un panorama complejo, pero al mismo tiempo concluyente. Dentro de lo que es el tema que más preocupa a los uruguayos desde el año 2009. Desde que hay medición de opinión pública, a partir del año 2009 hay un cambio. En plena campaña electoral, desde entonces, la preocupación por la inseguridad pasa a ser el primer tema de preocupación de los uruguayos. Y lo sigue siendo y cada vez lo es de manera más categórica. Es un tema extraordinariamente sensible, lo podemos ver día a día y es un tema que está instalado siempre. Es un tema sin solución. No se va a solucionar nunca el tema de la inseguridad. Hay que asumir estos asuntos. Es un tema con el que hay que convivir. Se puede mejorar, pero siempre va a haber problemas de inseguridad, porque
incluso siempre se dice que hay un fiel de la balanza en donde de un lado está la inseguridad, de un lado está la seguridad, del otro lado está la libertad. Bueno, aún sacrificando la libertad, que es el peor de los caminos, la inseguridad persiste, lo recordamos nosotros. Entonces, acá hay que asumir un problema de extraordinaria complejidad que no admite soluciones fáciles y que por supuesto tiene múltiples escenarios de impacto. En estos días estamos viendo nuevamente, frente a estos hechos, bueno, los reclamos de la oposición por la renuncia del ministro. Uno diría, si cambia el ministro, ¿se va a resolver estos problemas? ¿No vamos a tener en las próximas semanas situaciones dramáticas? Bueno, todos sabemos que la solución no es el cambio del ministro. Hemos tenido, bueno, impacto muy duro en la policía. La policía es un cuerpo que está expuesto a situaciones realmente dramáticas. Este gobierno ha trabajado mucho con la policía, ha habido un incremento, pero también ha trabajado en la lucha contra la corrupción. Allí hay una relación compleja con la policía, con un instituto policial que, bueno, tiene señales de cercanía y tiene señales de distanciamiento respecto de las autoridades. Acá hay una lucha frontal contra los delincuentes, pero también contra los núcleos duros del delito. Y todos sabemos ya que en el Uruguay el núcleo más duro del delito es el narcotráfico. Y este gobierno, no solamente en el campo represivo, sino en el campo legal, bueno, está experimentando instrumentos de lucha directa contra el narcotráfico. Y acá tiene un enemigo muy fuerte. Y está la opinión pública. Tú señalabas esta convocatoria que seguramente tendrá una gran respuesta. ¿Por qué? Porque es la principal preocupación de los uruguayos y está instalada en la vida cotidiana de todos. Y es un tema que llegó para quedarse. Y es un tema frente al cual uno puede ir mejorando los números, pero un episodio dramático desmorona cualquier estrategia. Entonces, yo creo que es un tema extraordinariamente importante, es un tema que ameritaría, no estamos en tiempo de convergencias interpartidarias, pero es un tema de esos que está instalado y que no lo va a resolver un solo ministro, no lo va a resolver un solo gobierno, no lo va a resolver un solo partido. Ameritaría políticas de encuentro, políticas de Estado. No va a haber eso. Estamos en el tiempo de la competencia política y al mismo tiempo hay diferencias importantes. Hay diferencias dentro del Frente Amplio. Tú piensas, al ministro Bonomi, dentro del Frente Amplio, hay quienes lo cuestionan por duro. Hay quienes cuestionan que durante esta administración el ministro Bonomi lideró un giro en la perspectiva de una política represiva más dura. Y por el lado de la oposición hay casi una idea cerrada respecto a que, bueno, Bonomi no es lo suficientemente duro. Entonces es un tema extraordinariamente complejo, muy polémico. La oposición en algún punto ha variado, porque recordemos que para el senador Jorge Larrañaga, Bonomi había sido el mejor ministro del Interior que había tenido la democracia. Sin embargo, luego cambió su punto de vista. Larrañaga había dicho que era el mejor ministro del Interior que había tenido los gobiernos del Frente Amplio. Sí, para ser más justos. No dijo, no habló de los otros gobiernos. Pero era un reconocimiento importante. Yo creo que efectivamente el ministro Bonomi ha tenido en relación a los otros partidos reconocimientos importantes. Ha tenido reconocimientos más allá de relaciones complejas dentro de la policía, dentro del instituto policial. Ha habido un incremento del gasto, ha habido una modernización de los instrumentos de lucha contra el delito. Ha habido un incremento salarial que obviamente no alcanza porque los umbrales, los pisos desde el cual se llevaba adelante. Sin embargo, el Ministerio del Interior tal vez sea el ministerio más sensible. En las últimas encuestas revelaban el ministro con menor respaldo público era el ministro del Interior. Prácticamente, yo creo que todos los gobiernos, el ministro del Interior tiene una situación muy compleja con la opinión pública. Tiene que luchar contra una cotidianidad que es una cotidianidad muy dura. Uno podrá decir, lo está haciendo bien, lo está haciendo mejor, y aquí las opiniones estarán divididas. Lo que parece muy claro es que este tema es un tema de una gran complejidad y algo más. Este es un tema de una enorme sensibilidad. Tal vez sea el tema
en el que el impacto político puede ser más imprevisto. Va a ser un tema de la campaña, sí, sin duda. Tiene que ver directamente con, bueno, el plebiscito a propósito de la baja de la edad de imputabilidad. Y estos días ha estado presente este tema de la baja de la edad de la imputabilidad. Sí, participaron menores en los dos hechos Pero también delictivos. participaron menores, participaron de 10, menores de 11 10 y y 11 años. Sí. Entonces, esto también replantea las estrategias. Bueno, la baja de la imputabilidad está prevista para los 16. Hoy, incluso las prácticas especiales dentro del INAU están previstas para arrancar desde los 13. Pero ya estamos teniendo delincuentes de 11 años. ¿Dónde va a parar esto? ¿Es la estrategia para asumir estos problemas? Es el tema que más preocupa a los uruguayos. Sin lugar a dudas, es un tema que puede llegar a tener un impacto político realmente imprevisible. La sensibilidad de la opinión pública respecto a este tema es enorme. Hay que atenderlo con mucha consideración. Y bueno, lamentablemente lo hemos visto en las redes, los mensajes son muy impresionantes. Hoy se conoció una comunicación del Instituto de Derechos Humanos señalando la preocupación por el crecimiento de la violencia en la sociedad, la violencia intrafamiliar, porque bueno, estos dos hechos terribles que han sucedido, de pronto no nos dejan ver que también creció la violencia intrafamiliar. No solo crecieron las rapiñas, no solo estos hechos, sino que la violencia dentro de la casa de los uruguayos también creció. Y esto es un dato de la realidad muy, muy preocupante, ¿no? No figuraba en los datos, por lo menos en los datos que se expusieron a partir del observatorio, pero donde sí ha habido un incremento realmente muy impresionante ha sido en los homicidios por violencia familiar. Sí, sí. En lo que va del año prácticamente se ha llegado al número de mujeres asesinadas por sus parejas. En lo que va del año, en 8 meses ya prácticamente en un increyendo realmente preocupante. Es un tema de época, es un tema de civilización. Obviamente el Uruguay no puede ser una isla, pero es un tema que se ha complejizado enormemente en el Uruguay. Ya no podemos hablar de sensaciones térmicas. Es un tema que golpea muy fuertemente a la ciudadanía. Aquí el tema de la comunicación también es un tema muy importante. Y también están estas escenas que a todos nos han conmovido. Hay gente que todos los días, por defender la seguridad de los ciudadanos, que es también defender la libertad de los ciudadanos, exponen su vida y muchas veces la pierden. Como es el caso del policía que murió en asalto al correo en Pocitos. Gerardo, gracias. Hasta el próximo miércoles. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. A partir del 12 de agosto se reciben las inscripciones de canciones uruguayas inéditas para concursar en los Premios Anuales de Música 2013. Como viene sucediendo desde hace unos años, para bien de los incipientes músicos nacionales, la Dirección Nacional de Cultura convoca a los Premios Nacionales de Música 2013. Se trata de un llamado a compositores de todo el país, uruguayos, aunque pueden vivir en el exterior. En esta tercera edición podrán participar canciones instrumentales y vocales que deben ser originales e inéditas. Las 8 categorías en las que pueden concursar son académica, popular de raíz folclórica, rock pop y tendencias, tango, candombe, murga, tropical, jazz y fusión. Las inscripciones se reciben desde el 12 hasta el 22 de agosto y por consultas deben comunicarse con el área de música de la Dirección Nacional de Cultura. Compartimos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana se espera una jornada húmeda e inestable. Habrá pasajes de abundante nubosidad, acompañada de lluvias y tormentas aisladas, algunas puntualmente fuertes, capaces de generar importante actividad eléctrica y probables granizadas, comenzando a mejorar hacia la tarde por el suroeste, con marcado descenso de temperatura. El viernes estará muy frío en la madrugada, con importantes heladas en todo el país. En la tarde las temperaturas se mantendrán bajas, de frías a frescas, con máximas de 12 a 15 grados y cielo parcialmente nublado. La noche se presentará muy fría, con mínimas de 0 grados, generando nuevamente la presencia de heladas. En capital y zona metropolitana se espera una mañana húmeda e inestable, con pasajes de lluvias y tormentas aisladas. En la tarde comienzan a estabilizarse las condiciones, con descenso de temperatura y nubosidad variable. En los próximos días
días seguirá el tiempo estable, con madrugadas muy frías con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, evolucionando de frío fresco en la tarde con buena presencia de sol. Amigos, es la noticia política del día, con ella comenzamos, vamos a cerrar también Info TNU edición central con la misma. Estamos hablando del expresidente de la República, Tabaré Vázquez, quien aceptó ser candidato nuevamente, así se lo comunicó a una nutrida delegación de integrantes del Frente Amplio que lo visitó hoy en su domicilio. Y además, Andrea, Vázquez habló con los colegas del Observador. Sí, hizo las primeras declaraciones, breves declaraciones según el diario El Observador. Dijo que acepta por el país y por el Frente Amplio y que de alguna forma se aceleraron los momentos políticos. Bien, nos vamos, ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias en nuestra edición de cierre a la medianoche. Que pasen bien. Hasta mañana. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. Tabaré Vázquez será candidato a la presidencia por el Frente Amplio, así lo confirmó a dirigentes del Astorismo, del Partido Socialista y del Movimiento de Participación Popular que se reunieron esta tarde en su casa. La justicia procesó a 2 adolescentes de 17 años por el delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa por el asalto y posterior muerte a un policía en el local del Correo de Pocitos. Fue sepultado esta mañana en Tacuarembó el agente Carlos Rodríguez, asesinado el lunes durante un tiroteo entre asaltantes y policías. Para la fiscal Nancy Agopián, el asesino del policía Carlos Rodríguez fue el delincuente de 48 años que resultó muerto en el tiroteo. La fiscal pidió la pena máxima para los menores de edad, 5 años de reclusión. En otro orden, Sanidad Policial emitió un parte médico esta tarde donde se informa que el estado del policía de Radio Patrulla de 39 años que fuera baleado en el asalto al Correo se encuentra estable en cuidados intermedios. Y seguimos en tema porque este mediodía se realizó en Tacuarembó el sepelio del policía abatido en el tiroteo de Pocitos. El jefe de policía de Montevideo y un representante de los efectivos de la seccional 10ª de Montevideo fueron los encargados de despedir al policía asesinado. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo presente. Familiares, amigos, colegas, autoridades y vecinos acompañaron hasta su última morada los restos mortales del agente Carlos González, caído en cumplimiento de su deber. A los policías presentes y a todos los policías del país que no se deben dejar manipular en estos momentos de profunda emoción con palabras que pretenden seguir intereses mezquinos y que lo que hacen es dejar en evidencia el alto honor que hoy nosotros pretendemos rendir
No queremos discutir ningún tipo de otras razones y cumplir el duelo, porque profesionalmente luego llegará la hora del análisis. Hoy, tu familia, tus amigos, no te despedimos, solo te decimos que seguirás estando muy presente y que desde donde estés, al igual que supiste transmitir estando entre nosotros, continuarás transmitiendo tu energía. A pesar de tu corta edad, eso no impidió que lucharas por tus principios y sueños, sueños que hoy también hacemos nuestros. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Info TNU. Los reclusos del módulo 2 del complejo carcelario Santiago Vázquez fueron evacuados completamente, según informó el Ministerio del Interior. Sobre las 20 horas de ayer se produjo un motín del que participaron unos 500 presos que, según las autoridades, fue motivado por la expectativa que genera la inminente inauguración del módulo 10. Durante los incidentes, los reclusos se subieron a los techos y quemaron colchones para impedir la entrada de guardias de choque. Y sobre la 1 de la mañana la situación quedó controlada y se acordó con los reclusos la evacuación total del módulo en grupos de 20 internos. El traslado se completó esta mañana bajo supervisión del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Bien, y esta tarde, hace minutos nada más, una delegación de representantes del Frente Amplio visitó el domicilio del expresidente Tabaré Vázquez y, según señalan, se fueron con más de lo que esperaban. Es que Tabaré Vázquez aceptó ser candidato del Frente Amplio para las próximas elecciones. A las 6 de la tarde, la residencia de Tabaré Vázquez se constituía en el foco de atención periodística, ya que una delegación de los partidos más votados del Frente Amplio llegaba a entrevistarse con el expresidente por el Frente Liber Sereñi. En Pocitos. El Instituto Nacional de Estadística informó que en el segundo trimestre de este año el ingreso promedio fue de 37.996 pesos. En Rosario, Argentina, continúa la búsqueda de desaparecidos entre los escombros del edificio que quedó destruido a raíz de una explosión de gas que le ocasionó la muerte a 12 personas y dejó más de 60 heridos. Luis Suárez expresó su deseo de irse del Liverpool. El uruguayo aseguró que hace un año quedó bajo la promesa de que si no clasificaba a la Champions League lo dejarían irse. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza el informe del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior. Amigos, el juez Allen Delby inició esta tarde proceso infraccional a dos adolescentes de 17 años que participaron en el robo y posterior tiroteo en el local del Correo ubicado en Pocitos. La justicia tipificó 3 delitos de homicidio especialmente agravado, 2 de ellos en grado de tentativa y 1 de coautor. Este procesamiento se debe a